a la supervisión, ¿verdad?, de la auditoría. En este momento no estoy compartiendo nada. Vamos a hacer un poquito el contexto de dónde vamos, en qué etapa estamos ya con esta unidad. Hemos visto ya pues, las generalidades de la auditoría, hemos revisado la MIA sección 200, que son los objetivos de la auditoría. Ya ustedes pues tienen una comprensión de lo que es todo el proceso de la auditoría. Conocimos hasta la etapa de la opinión, ¿verdad?, que es la etapa del informe final. Conocen tipos de opinión, pues si bien el contenido de este curso no es para que sean expertas y expertos en el informe, ya tienen una muy buena base, que estoy seguro les va a servir para Audit 3, ¿verdad? Entonces, vamos con esa parte inicial. Ya hicimos una comprensión del sistema de control. Determinamos que se puede evaluar a través de narrativas, cuestionarios, diagramas de flujo. La responsabilidad del control interno, pues es de la administración. Nosotros tenemos un conocimiento para diseñar las pruebas de auditoría, ¿verdad? Eso lo vimos ya plasmado en el memorando de planificación, que fue la última actividad que vimos la semana pasada. Les estamos preparando otro ejercicio, ¿verdad, Eunice? De planificación. Sí, Lick. Ya. Para que puedan practicar un poco más. Esto independiente del respectivo laboratorio que nos da la coordinación del curso, ¿verdad? Ya habiendo plasmado ese plan en un documento que es el memorando de planificación, ustedes entonces tienen que entrar a la siguiente etapa, que es la supervisión, ¿verdad? Ningún plan es perfecto si no lleva una adecuada supervisión. Podemos diseñar nosotros el mejor plan. Sin embargo, si no tenemos verificadores, es posible que algo no funcione y no se cumplan los objetivos, ¿verdad? En este caso en particular, que estamos hablando de la auditoría de estados financieros, podemos hacer el plan más afinado. Sin embargo, en la etapa de ejecución, puede ser que echemos a perder algunas pruebas, ¿verdad? Acá quiero que recuerden ustedes lo que hemos estudiado con respecto al riesgo de detección. Recuerdan ustedes que el riesgo de detección es el que corresponde al auditor, ¿verdad? El riesgo inherente corresponde a la empresa, a la administración. La administración da una respuesta a ese riesgo inherente a través del sistema de control y genera o puede causar un riesgo de control, ¿verdad? Esos dos son de la empresa. Sin embargo, cuando ya estamos en la auditoría, en la aplicación de técnicas, procedimientos de auditoría, surge el riesgo de detección. ¿Por qué nuevamente lo mencionamos en esta etapa? Porque acá es donde se han planificado ya las pruebas de auditoría en la etapa de planificación y en la etapa de supervisión tenemos que verificar que éstas se cumplan de acuerdo a lo previsto, ¿verdad? Entonces, si una prueba no se aplica correctamente, existe la posibilidad de que tengamos un riesgo de detección, ¿verdad? Que la empresa tenga información con incorrecciones materiales, que posiblemente ocurra un fraude y que nosotros tampoco seamos capaces de detectarlo a través de las pruebas de auditoría. Recuérdense que nuestra misión no es encontrar fraudes. No hemos sido contratados para encontrar fraudes dentro de la empresa, tampoco para encontrar errores. Sin embargo, si existe un fraude y este impacta en el patrimonio y está oculto en los estados financieros, pues estaremos dando una opinión posiblemente no modificada sobre estados financieros que contienen incorrecciones materiales, ¿verdad? Entonces, esta etapa de supervisión siempre es importante ponerle la debida atención, ¿verdad? Vamos entonces ahora sí a compartir la presentación. Recuerden, tienen dudas, comentarios, pues está nuestra estimada Eunice presta a leer sus comentarios. También
pueden habilitar su audio, ¿verdad? Como ya lo hemos hecho. Quiero ver algo acá, estamos bien, sí, bueno. Hoy sí vamos a compartir la presentación que tenemos para esta tarde. Algunos andamos así, ¿verdad? Por acá llovió un poco, pero como dice mi abuelita, solo alborotó el calor. Y esto también ya me lo han dicho, pero nuestra función es que ustedes aprendan, ¿verdad? Entonces hay que trabajar bastante. Vamos entonces ya como nada a nuestra unidad número 6. Les cuento que son 8 unidades. Ya estamos en la unidad 6 que vamos a trabajar esta semana. Las unidades 7 y 8 pues son un poquito más o menos de la carga de contenido de la unidad que vimos de planificación, ¿verdad? Y esta, como pueden apreciar, es una información básica relativa a las normas, que si bien no tiene tanto contenido en cuanto a los aspectos que detalla la norma, pues es importante que los tengamos con mucha claridad, ¿verdad? Entonces, Eunice, ¿me puedes confirmar la fecha del examen? Yo me recuerdo qué fecha es, pero Ay, ahorita voy a revisar. yo me recuerdo que es 18. Vamos a ver, solo porque se me olvidó comentarles eso. Ya tenemos fecha de examen final, ¿verdad? Entonces, allí nos iremos poniendo de acuerdo. Vamos a verlo aquí, 18, ¿verdad que 18 sí? de mayo. Sí. 18 de mayo, nuestro examen final, que incluye el contenido de todas las unidades, de una vez les aclaro, de todas las unidades del programa, desde la 1 hasta la 8, pero el énfasis son las últimas unidades que no han sido evaluadas, ¿verdad? Entonces, nos dejaron de último, creo yo, en esta tanda de exámenes, igual que en el segundo parcial. Entonces, 18 de mayo, aparte en esa fecha, siempre a las 2 de la tarde, ¿verdad? Vamos a ver cuánto tiempo es el que tenemos asignado. Yo recuerdo que eso era 30 también más 20, pero todos esos datos se los daré ya en su momento y con explicación debida, ¿verdad? Vamos a aprovechar todos los días de clase que tengamos. Les prometo también un repaso. Podemos hacer algún par de comprobaciones de lectura para que vean ustedes cómo más o menos vamos a enfocar el examen final, ¿verdad? Después de estos comentarios, entonces, vamos con las referencias técnicas. Acá vamos a retomar la NIC WC1, que es la Norma Internacional de Control de Calidad, y la NIA sección 220, que es control de calidad para auditorías de estados financieros, ¿verdad? Habíamos hecho la diferenciación en algún momento que hablamos de este tema, respecto que la NIA nos da las directrices para un control de calidad de un trabajo o de un encargo de auditoría como tal. La parte, por ejemplo, de la recopilación de evidencia, la valoración del control interno, hacer una apreciación del riesgo, la planificación, la supervisión, todo eso nos dice la NIA 220, que tenemos que llevarlo a cabo como aspectos obligatorios, ¿verdad? Y la NIC WC1, que es la norma de control de calidad, se refiere a todo el trabajo de la firma o el ejercicio profesional de un auditor independiente en todos los trabajos que realiza, ¿verdad? En todos los trabajos. No necesariamente solo en uno, sino cómo capacita al personal, cómo controla al personal, si el personal cumple los estándares de calidad, si el personal tiene conocimiento de las normas de auditoría, en fin, ¿verdad? Vamos a hablar en términos generales de esto. Quiero que vean este video y tomen... Pues si bien no estamos estudiando ingeniería, pero es evidente, ¿verdad?, que allí se cometieron errores y eso es lo que quiero que analicemos para llevarlo a nuestra profesión, ¿verdad? ¿En qué momento nos van a quedar los estados financieros torcidos? ¿En qué momento
vamos a decir que un juego de estados financieros es correcto cuando tiene serios problemas, ¿verdad? ¿Será que hubo planificación acá? ¿Será que hubo planos en todo lo que vimos? Es posible que sí. ¿Quién los llevó a cabo, verdad? El equipo que ejecutó estas obras tendría la capacidad para hacerlo. Alguien dirigió esta obra. ¿Por qué llegó al final a ese nivel de error, verdad? Alguien verificó que todo saliera bien. Pues durante el proceso, en esta construcción debería de haber un plano, ¿verdad? Una planificación. Debería de haber un equipo que lleve a cabo la obra y en ese proceso, pues también alguien que supervise. Alguien que se cerciore que aquello que ha sido previsto en el plan se cumpla, ¿verdad? Acá intervienen muchos factores, ¿verdad? La calidad de los materiales, la forma de hacer el trabajo, la resistencia de los materiales, en fin. Puede ser que veamos una casa terminada, muy bonita, sin embargo, pues al primer temblor, que ésta se caiga, ¿verdad? Entonces, esas son las preguntas que tenemos. ¿Quién será el responsable de que estas obras hayan concluido así, verdad? O de repente son fotomontajes también, ¿verdad? Pero lo que me sirve es el tener una imagen de algo que es evidente que está mal, ¿verdad? Entonces, eso nos podría a nosotros pasar. Perdón. En este caso, lo que vamos a estar considerando en esta unidad, primero vamos a ver lo que es el proceso de una auditoría de estados financieros, ¿verdad? Y también el control de calidad del auditor independiente o en la firma de auditoría, ¿verdad? Ahí tenemos la NIA 220 y la NIC WC1. Este es el enfoque de este apartado de nuestro programa. Tenemos algunas definiciones que fueron tomadas de la norma. Por ejemplo, hemos hablado varias veces que el encargo es propiamente un trabajo de auditoría, ¿verdad? Cuando hablamos del encargo, es un sinónimo del trabajo de auditoría. Entonces, la documentación del encargo básicamente es la evidencia, ¿verdad? Que hemos hablado de la NIA sección 500. La documentación del encargo, pues son los papeles de trabajo también que utiliza el auditor, ¿verdad? Recuérdense que las pruebas que nosotros realizamos nos permite llegar a conclusiones, ¿verdad? A partir de las conclusiones que nosotros llegamos en cada una de las revisiones de los rubros de los estados financieros, permite emitir el informe final y determinar el tipo de opinión que vamos a formular, ¿verdad? El socio del encargo. En las preguntas que yo hacía con relación al video que vimos, yo decía, ¿quién es el responsable? Pues yo me imagino que allí tendría que haber habido un arquitecto o un ingeniero civil, ¿verdad? Pues yo creo que entre ellos diseñan y presentan y llevan a cabo la obra. Entonces, acá, ¿quién es el responsable de que el informe de auditoría cumpla con todos los estándares de calidad y no salga como que torcido? Pues es el socio del encargo, ¿verdad? Normalmente es la persona que firma el dictamen, ¿sí? Si es una persona individual, pues obviamente será el responsable único desde todas las etapas, ¿verdad? Planificación, ejecución y finalización. Sin embargo, si hay varios socios en un despacho de auditoría, cada socio será responsable de los trabajos que le sean asignados y sobre los cuales él firme, ¿verdad? Entonces, el socio del encargo es el socio del trabajo de auditoría que se va a realizar. Y él sí va a ser responsable del cumplimiento de las normas en todas las etapas del proceso de la auditoría, ¿verdad? Entonces, yo les mencionaba en una clase anterior que el socio debería de participar o aprobar, como lo mencionaba Eunice en el ejercicio que vimos, debería de aprobar la planificación para asegurarse que contempla todos los procedimientos necesarios para poder llevar a cabo la auditoría.
¿Algún comentario? Hay una mano levantada, Lick. Por favor, escucho. Licenciado, muy buenas tardes. Perdone, yo tengo una consulta. ¿De qué manera un socio podría, digamos, pienso, no todos los socios tienen como una orientación contable? ¿De qué manera podría él aprobar una planificación de auditoría si no tiene, por así decirlo, los conocimientos necesarios para determinar si estaría bien que se realizara una auditoría de esa manera? Perdone, me dio curiosidad esa pregunta. No, recuérdate que para mí todas las preguntas son importantes y me ayudan a enfocar el tema, ¿verdad? Fíjate que acá estamos hablando del socio que va a realizar la auditoría. No es el socio de la empresa, ¿sí? Entonces, el socio del encargo tiene que ser, por obligación, un contador público y auditor. Por lo tanto, está en la obligación de saber de contabilidad y de auditoría, que fue una de las primeras clases que abordamos. Ustedes van a egresar como contadores públicos y auditores. En tu caso, como contadora pública y auditora. Entonces, la parte contable es nuestra obligación saberla, ¿verdad? Y aparte, el enfoque de una auditoría directamente como un trabajo de auditoría. Entonces, muy interesante tu pregunta porque acá el socio es el auditor, si quieres ponerle algún apellido para entenderlo de una mejor manera, ¿verdad? El socio de la empresa no puede participar en este proceso. Esto es algo que le compete únicamente al auditor, ¿verdad? Porque es como que nosotros contratáramos un médico, un cirujano que nos vaya a hacer una operación. Ellos normalmente hacen exámenes, hacen evaluaciones y deciden si la persona que van a operar está en condiciones, ¿verdad?, de salud estables para poder hacer la operación. Pero yo, como paciente, no podría decirle a él, mire, hágame tal examen, mire, yo pienso que no sería bueno que me haga una cirugía láser, sino que yo sugiero, o sea, uno no podría opinar ahí, ¿verdad? Porque la responsabilidad total, en este ejemplo médico, sería de la persona que va a realizar el trabajo profesional, ¿verdad? Entonces, en estas etapas de planificación, la misma evaluación de control interno, la misma valoración del riesgo, la misma supervisión, no puede intervenir nadie de la empresa, ¿verdad? Esto es la especialidad del auditor, ¿sí? ¿Me confirmas, por favor, si aclaro tu duda? Sí, licenciado, muchas gracias. De hecho, me aclaró mi duda porque creo que la tenía desde las primeras clases, porque siempre pensaba de que se refería a socio al dueño o de la empresa, por ejemplo. Pero muchas gracias, licenciado, me aclaró bastante mi duda. Pues ya ves que es bien importante que me pregunten. Yo la vez pasada me quebré la cabeza con Jorge Ochoa, porque como les digo, este jovencito va adelante. Y cuando me dijo el otro auditor, yo bajé todos mis libros que tenía en la unidad que estábamos viendo y le di todas mis explicaciones, pero él me estaba hablando de una unidad que vamos a ver después de esta todavía, o sea, él iba súper adelante. Pero en mi pensamiento, en la forma de entender lo que ustedes van aprendiendo, yo no consideraba que él estuviera hablando del término de otro auditor como lo establece la norma, ¿verdad? Entonces, créanme que para mí son retos las preguntas que ustedes me hacen. Y tu pregunta es bien importante y qué bueno que termine el semestre y que no te quedes con esa duda, ¿verdad? Igual les invito a todos que si tienen alguna duda, pues por muy sencilla que parezca, por lo que sea, de repente hacemos una tarde para hablar de todo y me plantean todas las dudas que ustedes tengan, pues quizá aunque no sean de las unidades del curso, ¿verdad? Yo estoy para servirles. Hay otra pregunta, Lick, perdón. Por favor. De Jorge Ochoa, dice. Apareció Jorge, vamos. Un auditor no quebraría lo pactado en la planeación como cuando hace lo que decía la NIA 240, al realizar procedimientos imprevisibles respecto a fraudes.
Ujú. Así me gusta que me aclares, Jorge, con más detalle. La sección de fraude la vamos a ver también, creo que es nuestra última unidad, la número 8, ¿verdad? Y vamos a abordar esa norma de auditoría. Sin embargo, recuerden que el auditor hace un pacto por un trabajo profesional. Vamos a decir contrato, porque pacto de repente me van a decir que es como uno que tiene cachos y cola, ¿verdad? Pero no. Es un contrato profesional. El auditor se compromete a emitir un informe de auditoría, Jorge. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que todas las etapas de la auditoría, ese trabajo es propiedad del auditor. El cliente no tiene acceso a nuestra planificación, no tiene acceso a nuestras pruebas, él no debería saber qué estamos haciendo, porque ese es el trabajo profesional del auditor. Cuando nosotros finalizamos el informe, el trabajo de la auditoría, únicamente vamos a entregar el informe, ¿verdad? Y esto significa el dictamen, los estados financieros auditados y las notas a los estados financieros. De ahí no puede ver nada más el cliente, ¿verdad? Todos los papeles, todas las pruebas, toda la planificación es propiedad del auditor y no está obligado ni a mostrarlo ni a entregarlo en la etapa final. La variación que indicas de la planificación es válida, ¿sí? Yo les comentaba en la clase anterior que una planificación es una aproximación con el mayor grado de detalle que podemos hacer de la forma de realizar la auditoría. Sin embargo, puede ser que cuando yo estoy en la aplicación de procedimientos, me doy cuenta que tengo que modificar algo. Por ejemplo, si yo, luego de haber tenido una consideración con respecto al funcionamiento del sistema de control, determino que hay mucho más errores de lo que yo tenía previsto con mi valoración del control interno y el riesgo, es posible que yo tenga que hacer más pruebas de auditoría. Es posible que yo tenga que cambiar las pruebas de auditoría, pero esa es mi responsabilidad y es mi compromiso. Yo no debería decirle a la empresa que voy a cambiar pruebas, que voy a ampliar pruebas, ¿verdad? Derivado de fraudes, de errores, de incumplimiento de leyes, de inconsistencias que pudiéramos encontrar en algunas integraciones, yo tengo que satisfacerme como auditor del resultado de mi prueba, ¿verdad? Pero eso a lo que me va a llevar es a tener un buen informe de auditoría que cumpla con todas las normas, ¿verdad? Espero aclarar tu duda, Jorge. Escucho. Disculpe, licenciado, que mi duda surgía porque creo que entendí mal algo en las clases o en lo que leí de las tareas. Que no, yo creía que el auditor tenía que decirle a la empresa o a su cliente cómo iba a hacer su auditoría o no es así. No, no. Recuérdate que cuando vimos el código de ética aplica el secreto profesional por parte del auditor con respecto a toda la información que tenemos como manejo de la empresa. Y también aplica de la empresa para el auditor, ¿verdad? Por ejemplo, mis procedimientos, mis formas de hacer la auditoría, mis programas de auditoría, mis sistemas de auditoría, esos son propiedad mía y el cliente no las puede conocer, ¿verdad? Esa es mi habilidad para hacer el trabajo de auditoría. Entonces, vamos a ver, como Jorge siempre va adelantadito, ya va por Audi 2, ¿verdad? Ya va en la unidad que se llama evidencia de la auditoría, papeles de trabajo. Espero que así como seas de inquisidor con la información, seas paciente, Jorge, porque en Audi 2 vamos a desarrollar y te voy a explicar cómo funciona todo el proceso de la evidencia y de los papeles de trabajo, ¿verdad? Respondiendo concretamente a tu pregunta, yo no puedo consultarle a la empresa cómo voy a hacer mi trabajo, qué voy a variar, qué pruebas voy a hacer. O sea, no debería de hacerlo porque yo soy el profesional responsable del trabajo que voy a entregar final, ¿verdad? Espero aclarar tu duda. Sí, gracias.
Bueno, ¿algo más? Ustedes pregunten. Ya Ya no hay saben. nada, licenciado. Ya no, Ya no. gracias. Que aparte que me gusta responderles, me encanta hablar, ¿verdad? Entonces, bien pasamos ahí una tarde echando el chambre y contestando preguntas. Hay otra definición de la norma, que es la revisión del control de calidad del encargo. Básicamente, en términos nuestros, es la revisión del trabajo de auditoría, ¿verdad? Que es llevado a cabo por un auditor independiente. Básicamente, nos interesa verificar que todas las etapas que comprende las normas de auditoría, que nos dan las directrices, las formas, nos sugieren procedimientos, en algunos casos nos dicta procedimientos obligatorios, nos lleven a tener un informe de calidad, ¿verdad? Entonces, la revisión del control de calidad del encargo, pues es una actividad que debe mantenerse permanentemente, ¿verdad? En la práctica yo les recomiendo que si ustedes tienen una auditoría, normalmente cuando son empresas grandes que tienen mucho volumen de operaciones, uno como independiente puede contratar personal de apoyo para que haga pruebas, ¿verdad? Uno dirige la acción. O en las firmas, pues cuentan con un grupo de asistentes que son los que hacen todas las pruebas de auditoría, ¿verdad? Entonces, es importante, se recuerdan el principio de control interno que establecía que debe de darse instrucciones por escrito. El equipo de trabajo debe estar informado de las tareas que tiene asignadas, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre acá en el tema de auditoría. Nuestro equipo que va a realizar la auditoría debe de tener todos los lineamientos, debe de contar con todas las herramientas, con todos los recursos que fueron previstos en la etapa de planificación, ¿verdad? Se recuerdan que vivo en la planificación administrativa también. Entonces, es un proceso que tiene que estar permanente. Otra definición dice revisor de control de calidad del encargo. Aquí nuevamente estamos con un socio, ¿verdad? Con la aclaración que hemos hecho. Es un socio de la firma de auditoría, ¿verdad? Si persistiera alguna duda, un socio, entre paréntesis, contador público y auditor, ¿verdad? O puede ser otra persona de la firma de auditoría. Puede ser un gerente, ¿verdad? De auditoría que haya sido designado. Puede ser que haya una persona externa que esté calificada para hacer este trabajo, ¿verdad? Cuando son firmas que son corresponsales de una firma internacional, como hay varias en Guatemala, puede ser que haya un equipo revisor de control de calidad que venga del país de origen de la firma a revisar si la firma que tiene la representación en Guatemala está haciendo adecuadamente su trabajo, ¿verdad? Entonces, esta es la definición. Acá tenemos el equipo del encargo. Básicamente es el equipo de trabajo de la auditoría. Aquí pueden participar todos los socios, uno de los socios responsable con su equipo de trabajo, los empleados, ¿verdad? O asistentes que van a realizar también el trabajo de auditoría. Normalmente, por ejemplo, les decía, si es una empresa grande, podríamos tener 3 asistentes. Y uno de los asistentes podría tener asignadas ciertas cuentas, ¿verdad? Por ejemplo, uno podría ver efectivo y equivalentes e inventarios, ¿verdad? Dependiendo de la materialidad. El otro asistente, o en la definición que tenemos de la norma, o empleado o trabajador, podría ver, por ejemplo, cuentas por cobrar comerciales y podría ver proveedores, ¿verdad? Otro tercero podría haber, por ejemplo, ingresos por ventas y préstamos bancarios, ¿verdad? Estoy dando cualquier nombre de cuenta. Entonces, cada uno tiene una actividad asignada y una tarea. Y entonces, todos estos forman parte del equipo del encargo o, en términos chapines, del equipo de trabajo que va a realizar la auditoría, ¿verdad? Es posible que dentro del equipo del encargo puedan participar otras personas. Ya vamos a ver en una unidad más adelante que se podrían
incluir expertos, ¿verdad? U otras personas. En un momento dado vamos a ver una unidad también que menciona la relación con auditoría interna. Es posible que algún miembro de la auditoría interna pudiera participar con nosotros en la aplicación de algunas pruebas bajo la responsabilidad y la dirección de la auditoría externa, ¿verdad? Entonces, acá está el equipo del encargo. Vamos a ver entonces, allí está nuestra firma. Miren ustedes, Garrido, Rack y asociados. Ustedes son los asociados, ¿verdad? Entonces, esperamos que algún día podamos hacer un trabajo de manera conjunta. Escucho. Hay una pregunta, Alec. Por favor. Jorge Ochoa pregunta, ¿el grupo es diferente al equipo según las NIA? ¿Es afirmación o pregunta? Es pregunta, Alec. ¿Podrías volver a leerme? ¿El Disculpa. grupo es diferente al equipo según las NIA? No. Son términos, estimado Jorge, ¿verdad? Yo les trato de dar algunas otras formas de expresión, porque incluso recuérdense que las normas tienen un problema de traducción, ¿verdad? Hay cosas que a veces para nosotros no tienen tanto sentido, pero el tema es que fueron bajo una traducción e interpretación de una persona que posiblemente no es un técnico o no conoce de contabilidad y auditoría. Entonces, hay ciertas palabras ahí, ¿verdad? Pero para lo que me preguntas, puede ser un grupo, puede ser un equipo, ¿verdad? Tomémoslo como un sinónimo. ¿Algo más? Solo esa hay por el momento, Alec. Gracias. Entonces acá, pues ya tenemos la definición de lo que es una firma de auditoría. Acá pues no vayan a pensar que es el garabato que uno hace de firma, ¿verdad? O sea, firma se le llama a una agrupación de auditores que pues, prestan sus servicios de manera profesional, ¿verdad? Normalmente pueden estar organizados bajo una figura de sociedad colectiva, que es la idónea para una firma de auditoría. Entonces, la firma es como la empresa de auditoría, por llamarle así, ¿verdad? Donde hay varios profesionales. O puede ser un profesional individual, como yo les indicaba, ¿verdad? Cualquiera que sea la composición individual o empresarial, para efecto de las normas, le llama firma de auditoría, ¿verdad? O auditor independiente. Hay otra definición que es la inspección. Inspección es básicamente hacer una revisión, una constatación, ¿verdad? Muchas veces en la etapa de supervisión, si no hacemos un proceso adecuado de inspección, es posible que se cometan algunos errores y nosotros no nos demos cuenta. Principalmente ustedes que son profesionales de la era virtual, ¿verdad? Muchas auditorías ahorita se practicaron de manera virtual también. En la época de pandemia se siguió el trabajo y muchas de las pruebas se tuvieron que hacer virtualmente, ¿verdad? Y buscar algunos otros mecanismos para la constatación de aquellas pruebas que son físicas y obligatorio hacerlas. Entonces acá, por ejemplo, si ustedes son mi equipo de trabajo y estamos de manera remota, ¿verdad? Y yo soy el encargado de la auditoría de ustedes y les pregunto, ¿cómo van en el proceso de su auditoría? Yo estoy seguro que un 90% me respondería bien. Y a mí me daría la suspicacia de pensar, bien porque están cumpliendo el tiempo, bien porque aplicaron las pruebas o están bien perdidos, ¿verdad? Si yo confío en esa respuesta de que vamos bien, no estoy ejerciendo un proceso de inspección.
es posible que incluso las pruebas no se hayan realizado. Ya hemos hablado del riesgo de detección, ¿verdad? El riesgo de análisis sustantivo, ¿verdad? Respecto de las pruebas, elegir la prueba, aplicar la prueba, llegar a conclusiones en la prueba. Entonces, yo sí necesito inspeccionar qué están haciendo ustedes. No porque desconfíe, ¿sí? Muchos dicen es que desconfía de mí porque me está revisando. No, es mi obligación revisar, ¿verdad? Entonces la norma tiene esto como en cada proceso que se está finalizando, pueden ser en las pruebas, puede ser hasta el mismo borrador del informe, es necesario que haya una evidencia del cumplimiento de todas las políticas de control, tanto de la firma como el control de calidad, ¿verdad? Entonces, inspeccionar significa constatar, ¿verdad? Que algo está bien, por eso les pongo la imagen de la lupa, que es una acción que estamos ejerciendo, ¿verdad? Cuando veamos en Audi 2 papeles de trabajo, se van a dar cuenta también, hoy ya les traigo un modelo por ahí de papeles, que es necesario que los papeles de trabajo sean aprobados por una persona, ¿verdad? Que en este caso es el supervisor. La otra definición es seguimiento. El seguimiento significa de forma continua ejercer la acción de control, de revisión, ¿verdad? Del control de calidad de la firma. Entonces, un seguimiento puede ser, por ejemplo, el hecho de que yo les asigne a ustedes una prueba de ingresos, ¿verdad? Y vamos a revisar facturas electrónicas en el sistema. Y vamos a hacer una prueba para determinar si el valor que reportan los ingresos de los estados financieros es razonable o no razonable. Para esto podríamos elegir facturas emitidas por un mes completo. Podríamos elegir cierta cantidad de facturas de cada mes, ¿verdad? Esos serían los criterios de la prueba. ¿Qué significaría el seguimiento? Bueno, que yo vaya con ustedes y si hemos elegido 5 facturas, por ejemplo, para revisar, que fuera la 10, 20, 30, 40 y 50, para que sean números que sean manejables para mi ejemplo. Yo tengo que llegar, así como estaba haciendo la imagen, un chequecito y quiero ver qué resultado tuviste de la factura 10. Verificaste la factura 20, la 30, la 40 y la 50. Puede ser que yo haga en esta prueba de seguimiento una prueba de constatación también, que fue lo que vimos en esta diapositiva anterior, ¿verdad? O de inspección. Que yo le diga al equipo de trabajo, bueno, si ya viste, ¿verdad? En el seguimiento la factura número 30, quiero verla yo físicamente para ver si es cierto que la factura cumple o no cumple, ¿verdad? Entonces es como hacerle una auditoría a la propia auditoría. Y eso a mí me da tranquilidad de saber que los procedimientos se han cumplido. La firma de auditoría o los auditores independientes, pues tenemos que tener un sistema de control de calidad, ¿verdad? Y esto es permanente. Algunos elementos que podríamos considerar. La responsabilidad de liderazgo de la calidad dentro de la firma. Normalmente puede asignarse una persona responsable que vea el control de calidad, ¿verdad? Se aplican procedimientos, se hacen verificaciones, se revisan los sistemas, se revisa la evidencia que ha sido cargada a los sistemas. Eso lo está diseñando, lo está planificando y lo está organizando una persona dentro de la firma. Esto no significa que se contrate a alguien solo para hacer este trabajo. Se asigna esa responsabilidad. Recuerdan el código de ética, ¿verdad? Requerimientos éticos aplicables, pues ahí vemos todo lo que platicamos con ustedes que se esté cumpliendo dentro de la auditoría. Una valoración dentro del sistema de control de calidad de la aceptación y continuidad con los clientes, ¿verdad? Aquí ustedes ya entienden un término que es el riesgo de asociación con un cliente. Tiene que verificarse
si se están cumpliendo las políticas con respecto a tener trabajos profesionales con nuevos clientes. La parte también de evaluar si conviene seguir con un cliente o no, porque puede ser que las condiciones hayan cambiado, ¿verdad? La disponibilidad y asignación de recursos humanos dentro de la firma de auditoría, ¿verdad? La realización del trabajo propiamente y acciones de seguimiento, ¿verdad? Esta palabra de seguimiento en esta unidad de supervisión aparece mucho, ¿verdad? Porque seguimiento quiere decir verificar que todo lo que hemos previsto se esté llevando a cabo. Y vamos a ver. Ay, mi cronómetro no quiere funcionar. ¿Qué vino por acá? ¿Para qué? La respuesta correcta es dentro de 5 años. Hagan ustedes sus matemáticas y se darán cuenta que en 5 años duplicará exactamente la edad de Auditocito, ¿verdad? Entonces, espero que en matemáticas no les vaya tan mal como este pequeño ejemplo que acabamos de ver. Entonces, vamos a seguir. Entramos a las consideraciones que establece la NIA 220. Básicamente se refiere a el control de calidad, ¿verdad? Ejercer una adecuada supervisión de la auditoría de los estados financieros, conocido también como encargo de auditoría, ¿verdad? Dice que el auditor tiene que implementar, allí es responsabilidad del auditor, todos los procedimientos que considere necesarios para que la auditoría que se está realizando cumpla con los estándares de calidad, ¿verdad? Tiene que asegurarse de que se cumplan las normas, requerimientos legales también que hay, ¿verdad? Y reglamentarios dentro del país. El informe que sea emitido sea adecuado en función de las circunstancias. Como puede apreciar, es muy similar al objetivo de la NIC WC1, ¿verdad? Que hablaba del tema del despacho y la calidad en el ejercicio del auditor independiente. Acá vemos como un contraste, ¿verdad? Lo que establece la NIA 220 con respecto a la calidad de un trabajo de auditoría o de un encargo, y la NIC WC1 que se refiere a la firma, ¿verdad? Y su personal en todos los encargos y trabajos de auditoría que realice. Allí tienen ustedes la diferencia. ¿Escucho? Jorge Ochoa levantó la mano, Rick. Por favor, le damos la palabra. Con una duda, licenciado. Yo recuerdo en la NIC 1 se decía que la firma tenía que hacer políticas y procedimientos de varias cosas, pero no sé si hay algo que verifique la calidad mínima de esas políticas y procedimientos que ha de hacer la firma, o eso ya no le incumbe a las NIAs. Sí, fíjate que lo que da la NIA son como directrices generales, ¿verdad? Y es un poco lo que habíamos visto en esta diapositiva, ¿verdad? Tanto en la NIA 220 como en la NIC WC1 dice el auditor debe implementar los procedimientos de control de calidad y de supervisión. Hay algunos requerimientos en cuanto a evaluación de práctica. Yo tuve la oportunidad de ver 2 tesis como algo novedoso hace algunos años, porque hay muy poca información documentada de cómo las firmas de auditoría llevan a cabo su proceso de revisión, ¿verdad? De práctica significa cómo está haciendo el trabajo. Entonces, esto queda a discreción del auditor, ¿verdad? En las grandes firmas de auditoría ya tienen definidos estos estándares de calidad, ¿verdad? Que es lo que me estás preguntando. Sin embargo, la norma no nos da, por decir, un listado. Solamente recuerda que es responsabilidad del auditor llevarlo a cabo, ¿verdad? Y ejecutarlo. Espero aclarar tu duda, Jorge. Sí, gracias.
Bueno, acá nuevamente insisto en que es el socio quien debe de definir la acción de la planificación, ¿verdad? Y esto nos tiene que llevar a la aplicación correcta de los procedimientos de auditoría, teniendo un adecuado ejercicio de supervisión, ¿verdad? Todo aquello que ha sido previsto tiene que ejecutarse. Así como en la etapa de planificación, pues el socio da las directrices, también en las etapas de ejecución, que es el desarrollo de la auditoría, la aplicación de pruebas, y la finalización, que es la emisión del informe final, siempre el socio que firma es quien asume la responsabilidad de la calidad global del encargo de auditoría. Normalmente cuando hay, por ejemplo, aplicación de pruebas, antes de que se retire el equipo, por ejemplo, de la empresa, es necesario hacer una verificación, ¿verdad? Si realmente hemos llegado a tener las conclusiones adecuadas en cada cuenta, en cada etapa, en cada proceso, que al socio le permita tomar la decisión de cuál es el tipo de opinión que va a emitir, si va a incluir un párrafo explicativo de otros asuntos, en fin, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando se va a firmar el informe, no crean ustedes que se le pasa el informe y él solo lo firma. Hay una revisión y muchas veces el trabajo se regresa porque no está completo, porque no cumple con los estándares de calidad, ¿verdad? Entonces, eso se da en las diferentes etapas. Quien firma el informe es el responsable de todo el proceso de control de calidad y supervisión, ¿verdad? Acá básicamente, como les decía, el socio es quien va a dirigir la acción. Tiene que verificar, ¿verdad?, que el encargo de auditoría se realice conforme normas profesionales y requerimientos legales, cumplimiento de parte técnica y además legal, que le permite emitir un informe que sea adecuado, ¿verdad?, que nos permita tener todos los elementos de juicio para emitir la opinión. En la etapa de ejecución, el socio también asume esa responsabilidad de que todas las revisiones se hagan conforme lo que se ha planificado, ¿verdad? Si en un momento dado no se cumple por alguna situación que se da con la empresa, por ejemplo, una limitación en el alcance, recuérdense que eso podría ser motivo de una opinión distinta, ¿verdad? Si tenemos muchas limitaciones en el alcance porque no se pudieron realizar las pruebas de auditoría, estamos viendo la etapa de ejecución. Entonces, allí podríamos decir entonces en el informe que el auditor no está en capacidad de poder emitir una opinión porque tuvo limitaciones en el alcance y varias de las pruebas previstas no las pudo hacer, ¿verdad? Por lo tanto, no emite una opinión. En la etapa de finalización siempre se revisa toda la evidencia. NIA sección 500. Repito, que cumpla con todos los estándares de calidad, que tengamos todos los elementos de juicio necesarios para poder llegar a emitir la opinión, ¿verdad? Cuando estemos en auditoría 2, les vamos a enseñar cómo se hacen las conclusiones de cada uno de los papeles de trabajo, con algunos ejemplos que vamos a ver de algunos rubros, ¿verdad? Acá nuevamente les recuerdo yo el riesgo de análisis sustantivo, ¿verdad? Por eso hay que revisar la evidencia de la auditoría. Si nosotros no revisamos la evidencia del trabajo que hemos desarrollado, puede ser que hayan incorrecciones importantes en los estados financieros y que nosotros en la evidencia no nos hayamos dado cuenta, ¿verdad? Entonces se convierte en un riesgo de detección, ¿verdad? Recuerden que eso ya lo vimos. Acá hay un tema también, ¿verdad? Que en la práctica no crean que todos acatan lo que se dice, ¿verdad? Hay diferentes niveles de experiencia, hay formaciones diferentes, hay caracteres diferentes. Entonces,
Me imagino que a ustedes en sus grupos les habrá pasado que pretenden cumplir un trabajo, sin embargo, se pasan una hora discutiendo porque no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Esas son las diferencias de opinión. Cuando hay diferencias de opinión, la norma establece que tiene que llegarse a una conclusión, ¿verdad? Tenemos nosotros los encargados, ¿verdad? O el supervisor o jefe o gerente del área que resolver las diferencias de opinión entre el personal, ¿verdad? De tal manera que no haya puntos de vista personales o particulares, ¿verdad? Que al final lo que van a hacer es causar un problema o un daño a la auditoría propiamente, ¿verdad? Entonces, conforme uno va haciendo la revisión, conforme uno va constatando que se han aplicado correctamente los procedimientos, se da cuenta que existen diferencias, ¿verdad? Y estas pues hay que resolverlas. Dentro de la consideración que hace la norma con respecto a la supervisión, establece que es importante. Estos son los términos como interpretación que le podemos dar, ¿verdad? Porque la norma habla de muchas cosas y muchos términos que a veces no comprendemos. Es importante entonces que previo a que un equipo vaya a hacer un trabajo, cada quien sepa cuál es su responsabilidad. ¿Qué objetivos va a cumplir cada uno? ¿Cuál es el alcance de las pruebas que va a realizar? ¿De qué manera va a hacer esas pruebas, verdad? Tiene que estar muy claro de cuál es su participación. Es importante definir la responsabilidad de cada socio cuando participe más de uno, porque también puede darse diferencias de criterio entre socios, ¿verdad? Definir claramente y socializar los objetivos del trabajo de la auditoría. La naturaleza de las actividades de la entidad. Esta literal D, yo muchas veces se los he recordado y se los he dicho como algo importante, ¿verdad? No todas las empresas son iguales. Eso nos lleva a saber que en cada empresa tenemos que hacer un análisis, ¿verdad? Y aplicar las pruebas que sean idóneas para ese tipo de empresa. Temas relacionados con los riesgos. Normalmente cuando uno observa los estados financieros, que es el socio, ¿verdad? El que va a ser el responsable del encargo y el de mayor experiencia, les digo, con solo ver los estados financieros, uno encuentra cuáles son las áreas críticas, encuentra cuáles son las cuentas de mayor riesgo, encuentra inconsistencias. Como les digo, a veces ni siquiera una calculadora necesitamos para saber que hay inconsistencias, ¿verdad? Entonces, allí estamos con temas de riesgo o áreas importantes. Hacer una advertencia de que pueden surgir algunos problemas, cómo los vamos a tratar, quiénes son los niveles de comunicación, en fin, ¿verdad? El enfoque detallado para la realización del encargo. Y yo les digo, en esta parte, en mi experiencia, creo yo que la responsabilidad que asume uno cuando tiene un equipo a su cargo es grande, ¿verdad? Entonces, si uno quiere tener un resultado de calidad, tiene uno que esforzarse mucho, ¿verdad? Si se dan cuenta, nosotros con ustedes les damos instrucciones claras, les indicamos fechas, les indicamos cómo, o sea, somos muy detallistas, ¿verdad? Porque eso es para nosotros la responsabilidad que tenemos frente a un grupo que tenemos asignado, que son ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, la claridad de qué contenido vamos a examinar, les damos opciones para que sepan cómo van a enfrentar un examen, les dotamos de material, ¿verdad? Les damos ejemplos, o sea, todo lo que hacemos es cómo uno puede trabajar con un equipo de auditoría. ¿Por qué les hago estos comentarios? Porque en algunos equipos de auditoría, por ejemplo, hace muchos años tenía yo 12 personas asignadas para un encargo de auditoría. Y era un trabajo bastante grande el que teníamos que hacer y
Por ejemplo, un día antes de que nosotros nos presentáramos ya en la empresa para iniciar el trabajo, nos quedamos trabajando, ¿verdad? Justo platicando de estos temas, dándoles los recursos, que supieran qué áreas van a ver, cómo lo van a hacer, cómo nos vamos a comunicar, a quién van a reportar, en qué sistema van a cargar la información, en fin, ¿verdad? De tal manera que invertimos tiempo extra para que todo estuviera listo. Cuando iniciamos, créanme que todo el mundo, puras piezas de reloj, fuimos a hacer lo que cada quien tenía que hacer, no tuvimos contratiempos, todo salió muy bien, ¿verdad? Otro equipo de trabajo bastante similar al nuestro, que no había dedicado el tiempo a esta diapositiva que les cuento, cuando quisieron empezar el trabajo, se les complicó de una manera increíble, ¿verdad? Porque hasta en ese momento trataron de definir responsabilidades y formas de trabajo. Y créanme que se les complicó muchísimo, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es, si forman parte de un equipo y ustedes van a ejecutar, pidan estas instrucciones. Si ustedes son los responsables del encargo de la auditoría, inviertan tiempo para dar estas instrucciones, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta acá porque esto es ya lo que nos viene para la siguiente unidad. Voy a resolver dudas y vamos a platicar algo más. Ahí estamos ya. Jorge, te escucho. Con una duda, licenciado, con eso que dijo que si nosotros formamos parte de un equipo, si somos los encargados, ¿cuántos años de experiencia hay que tener para ser el encargado de una auditoría? Fíjate que no hay un estándar, Jorge. No hay una cantidad de tiempo, ¿cómo se llama?, que defina esto, ¿verdad? Es posible que ciertos despachos de auditoría, conforme un sistema de clasificación de puestos, te puedan decir, ¿verdad? Vamos a contratar a un asistente de auditoría y pues que tenga 2 años de experiencia y que esté en 3er año de auditoría, ¿verdad? Esos son requisitos o condiciones para contratar al personal. Si ya lo quieren para un ejercicio profesional, pues ya pueden decir, queremos que sea contador público y auditor, que sea colegiado, ¿verdad? Y que tenga experiencia también. Dentro del despacho, yo lo que he visto es que tiene mucho que ver el liderazgo de la persona. Puede ser que una persona que no tenga tanta experiencia, pero tenga habilidad, tenga liderazgo, pueda rápidamente ser un supervisor o encargado de auditoría. Puede ser que tengamos una persona que tiene 10 años de estar dentro de la firma, pero únicamente cumple con la función que le han asignado. A veces hasta nos olvidamos que existen, porque no hacen nada, o sea, simplemente cumplen con lo que tienen que hacer y no hacen nada por dar un poquito más, ¿verdad? Entonces, no se dan a conocer, ¿verdad? Entonces, eso lo vas a ver conforme el desarrollo y el ejercicio de cada persona, ¿verdad? Y los criterios que pueda tener la firma para hacer esta selección, ¿verdad? No hay un estándar, estimado Jorge. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Eunice nos debe una rocola. Sí, la del jueves, Lick. Por cierto que estaba muy buena.